Muy buenas tardes, amados hermanos, una vez más, Dios lo bendiga. Amén. Con ustedes el pastor Giancarlo Aguilar, una vez más transmitiendo en vivo, amén, desde Campamento de Avivamiento Mundial. Amén. Tenemos el objetivo, la visión de ser una iglesia sobrenatural o un ministerio sobrenatural llamado a plantar iglesia y a pastorear el cuerpo de Cristo. Amén. Qué tremenda bendición recibimos el día de ayer con mi esposa. Amén. Fue una palabra poderosa para las familias, fue una palabra poderosa, amén, para las madres solteras. Amén. Dios tiene algo grande y reservado para cada uno de nosotros. En el estado donde, en el estado en que Dios nos encontró, dice la palabra de Dios que, amén, así el Señor nos recibe. Amén, y no nos va a dejar en el mismo estado, porque el Señor nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén, yo quisiera unirme contigo en oración, amén, antes de poder entrar a este tema, amén, que Dios tiene preparado para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, papá. Gracias, Señor, oh Dios, por tu poder, gracias por tu fuerza, papá. Gracias, Señor, oh Dios, por lo amable, bueno, maravilloso que eres para con nosotros, Dios. Gracias por el aire que respiramos, Dios. Gracias, Dios, aún por las pruebas. Gracias por Señor, oh Dios, las circunstancias difíciles que se nos presenta, Dios. Señor, gracias, Dios, por cada hermano, cada hermana, cada compañero, amigo, Dios, que nos está viendo, papá. Señor, creemos, Padre, que esta palabra va a tocar su corazón, esta palabra va a reformar su vida, papá. Tú nos has llamado, Dios, no para, Señor, oh Dios, quedarnos como estamos, sino para llegar donde tú quieres que estemos, Señor. Padre mío, Dios, bendice tu palabra, Señor Dios, que tu palabra fluya como ríos de agua viva, Padre. Cancelo, Dios, y anulo todo lo que el enemigo haya levantado en esta mañana, en esta tarde, Padre mío, Dios. Cancelo y anulo, Padre, todo lo que el enemigo quiera hacer, Dios, en esta mañana, mi Dios. En esta tarde, perdón, Padre mío, Dios. Señor, oh Dios, declaro en el nombre de Jesús cielos abiertos, papá. Declaro cielos abiertos, Señor, oh Dios, en esta tarde, papá. Señor, oh Dios, gracias, mi Dios. Amén y amén. ¿Qué tal, amados hermanos? Amén, una vez más. Amén. Nos vamos a 1 Corintios, capítulo 2, verso 16. Con esta palabra vamos a iniciar. 1 Corintios, capítulo 2, verso 16. Dice la palabra de Dios, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoce la manera de pensar de Dios en esta tierra? ¿Quién conoce? Solamente dice la Biblia que el Espíritu de Dios conoce lo que hay dentro del corazón del hombre y lo que está dentro del corazón de Dios. Solamente a través del Espíritu Santo podemos conocer, amén, qué es lo que piensa Dios. Dice, ¿quién le instruirá? O sea, ¿quién enseñará a Dios? ¿Quién le dirá a Dios, sabes qué? Esto está mal y esto está bien. Yo creo que nadie es. ¿Me entiendes? Pero mira lo que dice la palabra de Dios, muy poderosa. Dice así, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué poderosa es esta palabra. La Biblia dice, amado hermano, que nosotros tenemos la mente de Dios en nuestra vida. Pero ¿cómo es eso? A través del Espíritu Santo. Amén. A través de la palabra de Dios que mora en abundancia en nuestros corazones. Amén. Pero tú me dirás, pastor, pero yo no veo, o yo veo muchas veces a muchos hermanos que no piensan como Dios piensa, sino que piensan peor que un mundano, o viven peor que una gente del mundo. Y yo no creo que Dios esté en su vida. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que nosotros entendemos que cuando una persona viene a Cristo, lo que nace de nuevo es su espíritu, pero su alma y su mente, amén, necesita un proceso de transformación. Amén. Su vida necesita ser transformada continuamente por la palabra de Dios. Y esto no solamente es 1 año, 2 años, 3 años, es toda la vida. ¿Me entiendes? Entonces, en ese proceso de sanar, amén, o cambiar la mentalidad de la gente, amén,
Es el trabajo de Dios y es el trabajo de un mentor o de un discípulo o de un pastor o de un instructor. ¿Me entiendes? Entonces, la mente de Dios, ¿cómo piensa la mente de Dios? El lunes pasado estuvimos hablando de liderazgo y el liderazgo, amén, es el pensamiento de Dios. ¿Me entiendes? La manera de pensar de un líder. Si un líder piensa como una persona común y corriente, no, yo no voy a arreglar mi casita, no, así nomás vamos a dejarlo, así nomás vamos a vivirlo. Usted está siendo un conformista, no está pensando como Dios piensa. Dios dice que Él hace nueva todas las cosas, cada día, ¿me entiende? Cada día tenemos que innovar algo, cada día tenemos que mejorar algo, cada día tenemos que arreglar algo en nuestra vida, algo ¿me entienden? En nuestro alrededor. Porque esa es la mente de Dios. Dios quiere, amén, mejorar todo. ¿Me entiendes? Pero la persona que se conforma está pensando no como un hijo de Dios, está pensando como un hijo del diablo, como un hijo de este mundo. ¿Me entiendes? Entonces, amado hermano, tenemos que cambiar. Por eso es que la palabra de Dios dice que tenemos que transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Tu manera de ver las cosas no tiene que ser como cualquier persona, como cualquier ser humano, ya que tú eres un hijo de un rey o una hija de un rey. ¿Me entiendes? Tú no eres cualquier cosa. Entonces, si nosotros vamos, amén, a 1 de Timoteo, la Biblia habla, amén, en 1 de Timoteo capítulo 3, amén, en ese contexto nosotros vemos que hay diferentes niveles de liderazgo. Amén. Niveles de liderazgo. Ahí habla del nivel de obispo o supervisor o el que preside, el que dirige una congregación. Y vemos otro nivel, el nivel del diácono. Amén. El diácono es un servidor. Ambos son líderes, pero de un nivel diferente. ¿Me entiende? Entonces, en el pensamiento de Dios y en la mente de Dios, amén, existe niveles de liderazgo. Yo quiero que tú vayas, amén, a Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, verso 7, dice la palabra de Dios. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Amén. La manera en que tú piensas, la manera en que tú ves las cosas, la manera como tú llevas las cosas, es la manera como tú eres. ¿Me entiendes? Cambia tu manera de pensar y cambiará tus acciones, dice la Biblia, dice, amén, esos proverbios tan sabios. ¿Me entiendes? Entonces, amado hermano, lo primero que tenemos que hacer nosotros, amén, es cambiar nuestra mentalidad. Un líder siempre es una persona que guía, es una persona que gobierna, que dirige, no a otro ser humano, sino al sistema de cosas. ¿Me entiendes? Un líder, amado hermano, hace que las cosas sucedan, que las cosas se realicen. ¿Me entiendes? Entonces, amado hermano, esa manera de pensar nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Amén. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3. Amén. 2 de Timoteo capítulo 3. Verso 4 y 5. Amén. Sabemos que nosotros tenemos una mente de rey, amén, una mente de guiar, de gobierno, no mentalidad de jefe, porque el jefe dice, pero él no hace. Él dice, hagan esto, pero él no lo hace. Limpien, pero él nunca ha agarrado una escoba, ¿me entiendes? Esa es la mentalidad de un jefe, ¿me entiendes? Nosotros tenemos que tener mentalidad de rey, amén, mentalidad de liderazgo, de líderes, pero corazón de servidor. Corazón de servicio, estar dispuesto a servir. Amén. Amén, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, 1 Timoteo capítulo 3, verso 4, dice la palabra de Dios. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Un versículo más dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Amén.
Mira lo que dice, es poderoso la palabra de Dios. Como te dije hace un momento, en la mente de Dios, amén, hay niveles de liderazgo. Y ahí la palabra en 1 Timoteo capítulo 3, verso 4 al 6, habla de un nivel de liderazgo del obispado. Amén. Pero también habla de otro nivel que también, si tú lo lees, amén, en el versículo del 5 al 13, es el mismo requisitos, tanto para el diácono como para el obispado. En pocas palabras, hay características, hay principios que todo liderazgo debe tener presente en su vida. Y esta es la que el Señor nos enseña. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Cómo Dios trabaja en nuestras vidas? Entonces lo primero que Dios dice que un líder debe tener, amén, en su vida, amén, es gobernar bien su casa. Que sus hijos, esto quiere decir que sus hijos aprendan la obediencia. ¿Me entiendes? Yo he visto casas, o he visto personas, amado hermano, que los hijos, amado hermano, lo tratan como su muchacho, sus padres. Hemos visto, amado hermano, y estamos viendo hogares donde los hijos se levantan a pegar al papá, a la mamá, los pecha al papá. ¿Me entiendes? Y eso es una distorsión. ¿Me entiendes? La Biblia dice que quien no sabe gobernar su casa, tampoco va a saber gobernar o cuidar la iglesia. ¿Me entiendes? Entonces, todo líder, amado hermano, tanto tú como yo, tenemos que ver este punto. Tenemos que tratar este punto con delicadeza. Pastor, pero mis hijos no están en el camino del Señor. Pues tú tienes que trabajar en eso. Porque es un trabajo. Nada se logra de la noche a la mañana. Es un trabajo. Es ir viniendo de a pocos. De repente un pequeño versículo mañana. Pasado mañana de repente 2 versículos. De repente de aquí a 3 días ya no ni un versículo. Nos ponemos a orar y a conversar acerca del versículo. Y así sucesivamente, poco por poco. ¿Me entiendes? ¿Para qué? Para poder introducir la palabra de Dios a nuestras familias. Entonces, amado hermano, escúchame. Hay personas, mira lo que dice, mira lo que dice, sí, esta palabra dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Este es confrontador, amado hermano. Porque yo he visto personas, amado hermano, pastor, si usted me viene a visitar, llámeme, pastor. Así, hermana, y no le puede caer, o hermano, no le puede caer de sorpresa. No, pastor, llámeme. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí ya tienen preparado o van a preparar su teatro. ¿Cómo así? Ella le dice, si alguien de mis hijos, si alguien de ustedes hijos se porta mal delante del pastor, yo los voy a castigar. ¿Me entienden? Entonces cuando llega el pastor a visitar, ¿me entiendes? Vemos que los hijos están todos tranquilitos. Están como gatitos ahí sin hacer nada. ¿Me entiendes? Ese liderazgo, amado hermano, no es honesto. Porque lo que nosotros estamos poniendo en la vida de nuestros hijos no es el respeto y la obediencia. Lo que estamos sembrando en la vida de nuestros hijos es que nos hagan caso, no por amor a nuestra autoridad, sino por miedo, por temor. ¿Me entiendes? Y eso, amado hermano, está dañando el corazón de los muchachos. Está dañando el corazón. Amén. Un líder, amado hermano, tiene que aprender a no hacer las cosas por la fuerza, sino por la influencia o por el ejemplo. Tiene que motivar, como dijo mi esposa el día de ayer. No solamente con palabras se enseña, sino que tienes que hacerlo con el ejemplo. Y eso muchas veces vamos a tener que ajustar. ¿Me entiendes? El Señor nos pide, como te dije al principio, el Señor no te quiere así como tú estás. El Señor te quiere ver diferente. El Señor no quiere que tú tengas la misma familia que tú tienes. El Señor quiere mejorarlos, pero nos toca a nosotros como líderes asumir la responsabilidad, tomarnos la casa en los hombros, amén, y con la ayuda de Dios vamos a poder y vamos a lograr, amén, hacer cambios en nuestras vidas. Por eso el primer punto que Dios nos recomienda, amado hermano, antes de gobernar una iglesia, antes de liderar, antes de hacer algo para el Señor,
primero trabajar con nuestra familia. Amén. Con nuestra familia. ¿Por qué? Porque es lo más importante. Amén. Los hijos, como te digo, tienen que aprender a obedecer. Pero no porque nosotros le estamos imponiendo, sino que ellos tienen que aprender que la obediencia es necesaria en sus vidas, para su bendición tanto de él, amén, y para aún su futura familia que tenga. ¿Me entiendes? Amén. Entonces, amado hermano, lo segundo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 6 es que el líder o el dirigente o el que preside, como dicen otras versiones, no debe ser un nuevo convertido o no debe ser un recién convertido. Amén. Un líder, amén, o para que una persona pueda liderar se tiene que preparar. Tiene que haber tiempos de preparación. Tiene que prepararse. Tiene que trabajar en el desarrollo de su hogar. Como dijo mi esposa el día de ayer, amén, si tu hogar está teniendo problemas, si tu vida está teniendo problemas, pues llama a alguien, acude a un líder, a un mentor, a un pastor, acude a alguien, pero no dejes hundirte, ¿me entiendes? Si te hundes, húndete peleando, pero al menos estás haciendo algo, ¿me entiendes? Y eso es lo que le agrada a Dios, la fe. ¿Me entiendes? La fe que tú pongas. ¿Me entiendes? Aunque el diablo te diga tu hogar ya no va a surgir. Aunque el diablo te diga tu hogar va a estar en ruina, tu hogar está en ruina, pues no le creas. ¿Me entiendes? Créele a Dios. Amén, créele a Dios, porque Dios dice, amado hermano, que el que tiene fe me va a agradar a mí y yo le voy a dar regalo. ¿Me entiendes? Mira, si tú tienes fe y tú le crees a Dios en medio de esa situación que tú tienes en tu familia, si tú le crees a Dios, Dios te va a sacar a flote, Dios te va a regalar una nueva familia, Dios te va a regalar un nuevo hogar. ¿Me entiendes? No que va a matar a toda tu gente y va a ser de nuevo. No. Quiere decir, amado hermano, que Dios va a tocar los corazones de tus miembros familiares, ¿me entiendes? Y los va a transformar su manera de pensar, tanto que van a pensar como tú piensas, ¿me entiendes? A eso se refiere la palabra de Dios, ¿me entiendes? Por eso, amado hermano, no puede ser una persona inexperta el que lidere, ¿me entiendes? Por eso, amado hermano, mira, una de las cosas que a mí me ayudó, amén, cuando tenía problemas en mi matrimonio, amén, cuando yo recién empezaba, comenzamos a buscar personas que nos ayuden, pastores, amén, consagrados que tienen su familia. Y comenzamos a pedirle consejo y los pastores nos ayudaban, nos ayudó mucho. Pero otra de las cosas que nos ayudó y que me ayudó a mí es el autodisciplina de leer. Leí un libro muy maravilloso, amado hermano, que confrontó mi vida, que me ayudó también en cierto momento de mi vida. Amén. Un libro, Cuando el sexo no es suficiente. Fue tremendo porque me ayudó y me hizo abrir los ojos en el tema de matrimonio, amado hermano. Y entonces yo dije, no, wow, tremendo, tengo que cambiar, tengo que dejar estas áreas, tengo que transformar estas áreas de mi vida. No puedo seguir siendo la misma persona. ¿Me entiendes? Entonces yo me autoedifiqué o autoconstruí con mi propia lectura. Y es más, en ese mismo libro le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Tienes que leer este libro. Mi esposa lo leyó. Después le dije, ¿sabes qué? Este libro yo lo leí. Lo leíste tú, ahora vamos a leerlo los dos juntos, le dije. Y lo leímos, comenzamos a leerlo los dos juntos. Tanto que ese libro, amado hermano, lo he leído como más de 6 veces. Cuando el sexo no es suficiente. ¿Me entiendes? Entonces, amado hermano, no debe ser una persona inexperta el que tiene que liderar. Tiene que pasar un proceso de instrucción, de enseñanza, de aprendizaje. Pero también, amado hermano, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que trabajar en ello, amado hermano? Porque la Biblia dice en el versículo 6, vamos a leer 3:6, dice así: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Me entiendes? Mira lo que dice, amado hermano. No puede ser una persona que recién está convirtiéndose, recién está aprendiendo, porque si no va a cometer muchos errores. Y uno de los errores que va a cometer es que puede caer en la misma condenación que cayó el diablo. ¿En qué pecado cayó el diablo? En el pecado del orgullo. Quiso ser más que Dios.
quiso ser más que Dios. Y la Biblia dice que por esa cuestión, por ese asunto, Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo te desecho. Y así hay muchos líderes, amado hermano, muchos padres que no están tratando con la raíz del asunto, que es el orgullo. Hay mucha gente, amado hermano, que anda envanecida. ¿Me entiendes? Ellos se creen, amado hermano, Superman en el evangelio. La gente, amén, hay personas, amado hermano, que dicen, no, yo ya no puedo ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque ya subí de nivel, ya estoy en otro nivel, por tanto no puedo descender. Eso es soberbia, amado hermano, eso es orgullo. Jesús fue, dice, a los lugares más apartados. Aún Jesús pisó Samaria, un lugar, amado hermano, de conflicto con los judíos. Pero Jesús se hizo menos, amén, para ganar a esos samaritanos. Jesús tuvo que ir, amado hermano, a lugares donde nadie quería ir. ¿Me entiendes? Y esa es la mentalidad de una visión apostólica, de un líder apostólico. Va donde nadie quiere ir. ¿Me entiendes? Hace lo que nadie quiere hacer. ¿Me entiendes? En la mentalidad y en el enfoque de Jesús. El que uno vaya a un lugar de repente de extrema necesidad, no quiere decir, amado hermano, que vas a perder tu título, tu rango, vas a perder tu hombría. No lo vas a hacer. Más al contrario, la gente va a ver, ¿me entiendes? Que tú no estás en el ministerio por posición, que tú no estás en el ministerio por de repente fama, prestigio. No, la gente va a ver que tú verdaderamente amas el evangelio, que estás dispuesto de ir donde Dios te mande y donde Dios te envíe y donde Dios quiere llevarte. ¿Me entiendes, amado hermano? Amén, ¿sí? Mira lo que dice la palabra de Dios. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descréditos y en lazos del diablo. Y es necesario este punto que nos dice la palabra de Dios. Un líder tiene que aprender a cuidar su testimonio. Mucho de nuestra familia no se quiere convertir. ¿Por qué? Porque la hemos regado. Hemos dado mal testimonio. Y lo peor de todo es que no queremos reconocer que hemos estado mal. Y por eso es que muchas veces nuestros hijos nos dicen, mira, así como tú estás, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero conocer de Cristo para ser como tú. ¿Me entiendes? Y eso es un puñal en nuestro corazón. ¿Me entiendes? ¿Se puede arreglar, pastor, en mi condición? Se puede arreglar, hijo, se puede arreglar. Todo está en que tú tomes la iniciativa, como dijo mi esposa el día de ayer, en que tú des un paso de fe, en que tú busques ayuda, busques mejorar, busques a alguien que pueda, amén, sostenerte con la palabra de Dios, que pueda ayudarte a que tu vida pueda ser transformada. ¿Me entiendes? Entonces, amado hermano, tenemos que tomar esto bien en punto, el consejo de Dios. Amén. Volver a trabajar primero en nuestras vidas, para poder dar buen testimonio. Amén. Dice, deben apegarse a la verdad revelada y vivir con una conciencia limpia. Dice en otra versión la palabra de Dios. Amén. Tiene que apegarse a la verdad revelada. Amén. Y vivir con una conciencia limpia. Hay mucha gente, amado hermano. Hay muchos que solamente han puesto un día solamente, o han dispuesto un día para el Señor. Los demás días no son cristianos. Solamente son cristianos, amén, cuando van a la iglesia. Los demás días no están comprometidos. Dios nunca va a poder hacer nada en tu vida si tú no tienes compromiso con el Señor. Compromiso con la verdad de la palabra de Dios. Por eso te dije hace un momento que tienes que instruirte. Amén. Tienes que dejarte instruir a través de un mentor, de un pastor. Amén. De un líder. Amén. Del reino de Dios, que pueda transmitir la verdad del reino de Dios a tu vida. ¿Me entiendes? Entonces, amado hermano, tenemos que hacer eso. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 10, 3 capítulo 10 de 1 de Timoteo. 1 de Timoteo capítulo 3, verso 10. Y estos también se han sometido a prueba primero, y entonces ejercan el diaconado.
si son irreprensibles. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. Todo líder en la iglesia o en una organización debe pasar un tiempo de prueba. Como te dije hace un momento, o la palabra de Dios leímos, no puede ser un neófito o no puede ser una persona, amado hermano, que no controla su carácter, que no controla o autodomina o no tiene dominio propio. ¿Por qué? Porque puede caer en descrédito el evangelio. Por eso la Biblia dice que todo líder tiene que pasar un proceso de prueba o un proceso, amén, para poder ver su madurez. Si se le puede delegar, amén, ciertas funciones. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Como les digo, porque si esa persona, amén, viene aparentemente haciendo algunas cosas, mira pastor, ¿sabes qué? Yo vengo todos los días al culto, ayuno, oro, pero en su corazón no está contigo, en su corazón no te ama y no ama a la iglesia de Dios, puede convertirse en una persona, amado hermano, que puede hacerte daño y que puede hacer daño a tu hogar. ¿Me entiendes? Todo líder o todo discípulo, amén, que aspira a ser líder, tiene que ser probado su corazón. Aún inclusive, amado hermano, nuestros hijos, nosotros como padres, nosotros como mentores, tenemos que tener la sabiduría, amén, para probar el corazón de nuestros hijos. Para probar el corazón de nuestros hijos, amén, y ver en qué están fallando nuestros hijos para poder nosotros como padres o como mentores o como líder poder ayudarlos. Amén, para que ellos puedan, amén, pasar del lugar donde se encuentran, amén, al lugar donde Dios los quiere. Amén. Entonces, amado hermano, la palabra de Dios es tremenda. Amén. Tenemos que aplicar lo que el Señor nos dice. Nos va a costar, te va a costar a ti. Me costó mucho a mí y me está costando. Amén. Pero en Cristo Jesús tú tienes que recordar la promesa de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto no solamente es una información que tú debes recibir, sino que tienes que ser, amén, una palabra viva, que tú lo medites, amén, y que tú lo hagas parte de tu vida, y que tú lo pongas por obra, lo pongas por acción, ¿me entiendes? Para que puedas ver el fruto que Dios quiere en tu vida. Amén, que Dios te bendiga, amado hermano. Con nosotros será hasta el día miércoles, amén, amén. La misión Campamento de Avivamiento Mundial. Amén. Encuéntranos, amén, en el Facebook, en YouTube, a través, amén, de este nombre, Campamento de Avivamiento Mundial. Amén. Y descarga nuestros videos gratis. Amén. Comparte esta transmisión. Amén. Y bendice a cada uno de tus hermanos o amigos. Amén. A través de este medio. Que Dios te bendiga. Amén. Y hasta el día miércoles a las 4 de la tarde. Bendiciones.